¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana y aquí comienza Agenda Económica Edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos 30 minutos de información importante para comenzar esta jornada. Día viernes, cierre de semana, momento de balance también de lo que ha ocurrido en los últimos días. Para este 6 de junio, datos importantes que vamos a estar revisando también en unos minutos con noticias del momento, pero partamos con los indicadores y los temas que van marcando ya el mercado financiero el día de hoy, partiendo por la bolsa a nivel local y los indicadores chilenos. El IPSA ayer tuvo una caída de 0,3%. Fue el cierre para el IPSA en su índice selectivo, que son las acciones más importantes de la Bolsa Nacional, las de mayor peso. Caídas destacadas ayer, las de Carosi, que fíjense que cayeron más de 13%, Parque Arauco más de 4%, ITES, Hipermark también con caídas por sobre el 3%, entre algunos de los papeles destacados, no solo del IPSA, en las transacciones generales de la bolsa. En todo caso, esto estuvo bien en línea con lo que había pasado, por ejemplo, en otras bolsas de países emergentes. En Brasil, caída de medio punto porcentual. En Colombia también. En el caso de Argentina, de 0,27%. El dólar, por otra parte, está en un valor de 930 pesos. Así va a comenzar la jornada. Mientras que la UF para hoy tiene un valor de 39.204 pesos. Y en pantalla ustedes ven los indicadores internacionales. ¿Qué es lo que ha pasado con la bolsa a nivel internacional? Bueno, en Wall Street ayer hubo caída de 0,53%. Ese fue el cierre en rojo para la bolsa de los Estados Unidos. Se repite el escenario hasta ahora también en las principales bolsas a nivel europeo, con caídas de hasta 0,2% en el caso de Alemania, por ejemplo, mientras que en Asia el cierre fue mixto. Hay algunas acciones que subieron, las del Japón, por ejemplo, mientras que en China hubo un retroceso. Por otro lado, el cobre a esta hora están cotizándose en $4.90 con una leve baja, el petróleo en más de $63 por barril. El euro tiene un valor de 1.141 pesos. Datos para comenzar entonces esta jornada. Así estamos partiendo esta edición de Agenda Económica. Nos vamos a las portadas de los medios nacionales. Vamos a ir de inmediato a revisar lo que trae el Diario Financiero. Por ahí comenzamos nuestra revisión de los temas importantes que en el ámbito de los negocios tuvo ayer un gran hito. Muchos definen como el fin de una era para SQM la decisión de Julio Ponce Lerú, quien dejó el control profesional y patrimonial de SQM a su familia. Se cumple un hito para una de las empresas chilenas más importantes actualmente. Hablamos de SQM, por supuesto, y Julio Ponce lo que ha anunciado ayer a través de este comunicado, más de 4 décadas de haber ingresado a la compañía minera, es que se simplifica el esquema de cascadas con el cual permitía el control de SQM, y de esa forma entonces esa simplificación va a derivar luego también en su salida para poder dejar en manos de su familia el control de la empresa. Francisca Ponce Pinochet será entonces quien quedará al control de la compañía, y es un hito bien relevante porque derechamente estamos hablando del fin de un ciclo donde Julio Ponce fue amo y señor en esta compañía, un empresario muy emblemático por lo que significó para SQM, muy controvertido también por toda su participación, por la forma en la que llegó a la compañía, por el rol que tuvo SQM también en el contexto del financiamiento irregular de la política en la década pasada, investigación por todos conocida, muy bullada, y por lo que también se contaba en la trastienda de Julio Ponce Lerú. Hubo todo un mito asociado a su figura, su escasa apariciones públicas, su escasa participación en las discusiones políticas directamente, al menos, ¿no? De manera pública. Su escasa aparición en los medios generaba muchísimas repercusiones, y Julio Ponce ahora termina con ese proceso al dar el paso al lado para dejar el control entonces de SQM en su familia. Las acciones de SQM aguas arriba, que son precisamente las que iba controlando Julio Ponce Lerú, tuvieron alzas en la bolsa, más de 20%, lideraron los rendimientos el día de ayer. Va a ser tema también de análisis el día de hoy para ver qué efectos tiene esto desde el punto de vista de SQM, justo cuando la empresa minera no metálica está en un momento bien expectante a propósito de su asociación con Codelco para poder seguir explotando el salar de Atacama, entre otros temas
que están girando alrededor de esta compañía. En otro titular, aprovechemos de ver qué temas más trae el Diario Financiero. Aparece una fotografía de los ex socios Elon Musk y Donald Trump. Hablamos en pasado porque ayer la verdad es que se desató una verdadera guerra entre ambos, con declaraciones públicas, con publicaciones en las redes sociales. Donald Trump atacó y calificó como loco a Elon Musk, amenaza con anular sus contratos con el gobierno, mientras el empresario sudafricano arremetió con todo también contra el presidente de los Estados Unidos y lo acusó a aparecer en las investigaciones, en los papeles respecto a Jeffrey Epstein, este empresario acusado de pederastia, que recordemos se suicidó hace algunos años atrás en la cárcel de Nueva York. De ese calibre es la discusión entonces que se está dando en los Estados Unidos entre ambos personajes, muy controvertidos, muy polémicos, y augura ya por delante una etapa en la que seguramente estos ataques se van a ver intensificados, afectando por cierto a Elon Musk. Las acciones de Tesla ayer caían más de 14% tras la polémica. Titulares del Diario Financiero hasta hora de la mañana. Nos vamos ahora a revisar el diario Pulso, otro de los medios de circulación nacional. Veamos qué trae en su portada principal. Aparece por supuesto destacado esta noticia de negocio respecto a SQM y a la decisión de Julio Ponce Lerú de fusionar las cascadas y formalizar entonces el traspaso de mando a su hija. Ese es tema principal, pero vamos un poco más abajo porque hay detalles importantes sobre el nuevo sistema de permisos sectoriales, el proyecto que busca terminar con la permisología que entrará en régimen después de un año de promulgada la ley. Está en su etapa final este trámite, probablemente este mes. El presidente Gabriel Boric así lo adelantaba también en su última cuenta pública. Tendremos detalles y probablemente ya sea despachado esta iniciativa. Bueno, eso está ocurriendo en el Congreso y probablemente el próximo año ya veamos implementada esta nueva normativa de permisos sectoriales. Otro de los titulares aparece un poco destacado más abajo, lo vamos a hablar más adelante también. Proyecto pesquero, firmas prevén impacto en el empleo, eventual paralización por patentes al Jurel. Viene toda una judicialización de la ley de fraccionamiento de pesca, lo destaca así el diario Pulso. Y por último, cerramos con El Mercurio. Nos vamos a revisar el cuerpo B, Economía y Negocios del diario El Mercurio a esta hora de la mañana para ver el titular principal, el fin de este ciclo de SQM. Ponce cede control a su hija Francisca, reordena sus sociedades y lo destaca en su titular principal. Lo interesante también tiene que ver con algunos énfasis que plantea el diario El Mercurio sobre esta decisión empresarial que ya comentábamos antes a partir de las portadas previas, porque plantea que acá la firma se transformó en un actor mundial de litio bajo el liderazgo de Julio Ponce y destaca esta nota también como habrá menos sociedades que son conocidas como las cascadas que permitían el control de Julio Ponce Lerú, ahora se reducirá solamente a 2 y de esa manera entonces se genera todo un cambio societario y de estructura también de control de la compañía bien relevante, lo destaca el diario El Mercurio. Son las 8:08, nos vamos a la noticia del momento. Estábamos esperando el indicador del IPC del mes de mayo 2025 y ya tenemos esa información. Noticia de último minuto, el INE ha publicado este indicador y está lo vamos a ver en pantalla, el informe, el boletín de índice de precios que marca un 0,2% para el IPC de mayo. Ahí ustedes pueden verlo en pantalla, el índice de precios al consumidor entonces no da ninguna sorpresa. Esto era lo que estaba esperando el mercado. De acuerdo a las distintas encuestas y sondeos, se esperaba un 0,2% para el IPC correspondiente al mes anterior. Y de esto permite entonces llevar la variación del IPC de los últimos 12 meses, el acumulado de 12 meses, a un 4,4%. Es una noticia entonces en ese sentido que no genera mayores sorpresas, que permite disminuir levemente el IPC acumulado de 12 meses y que de esa manera entonces genera un escenario más bien estable en las proyecciones que se puedan hacer a partir de este dato para la inflación acumulada durante todo este año. ¿Qué fue lo que ocurrió en mayo en particular? Lo destaca en su informe el INE, destaca las alzas en divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así también como la de equipamiento y mantención del hogar, en lo que destacaba el informe, la disminución de seguros también y de otros productos financieros
es parte de lo que entonces ha incidido en este 0,2% del IPC, del boletín del IPC. Estaba viendo el detalle de la comparación con el año pasado y este es un dato que está por debajo del IPC de mayo 2024, que había sido 0,3%. Buena noticia por ese lado. Y por otra parte, este es el segundo indicador más bajo de IPC en lo que va del año, junto con el de abril, que también había sido un 0,2%. Por lo tanto, son buenas noticias en ese sentido. Después de la sorpresa enorme que había significado el IPC superior al 1% de enero, estamos viendo ahora ya una cierta estabilización y 2 meses consecutivos con IPC controlado de 0,2%. Si vemos los productos específicos, ahí ya la descomposición es más interesante. El transporte aéreo internacional en mayo presentó un aumento mensual de 7,8%. El producto huevos anotó un incremento mensual de 5,1%. La suscripción a contenidos audiovisuales, esto tiene que ver con todas las plataformas de streaming, registró una alza mensual de 3%. Recordemos que desde hace algunos años está incorporado también en la canasta con la que se mide el IPC. Y por otro lado también las galletas, el producto de galletas que tiene un peso específico en la canasta menor, pero de todas maneras se destaca como un alza, subió 5% en el quinto mes del año. Por otra parte, los vinos cayeron 4,5% y el transporte en bus interurbano disminuyó 11,6%. Es parte entonces de lo que se destaca en esta revisión del dato de IPC correspondiente al mes de mayo, 0,2%. Buena noticia también porque la UEF no debía subir tanto a propósito de este indicador. Ahí están los detalles, el tema que estaremos cubriendo y analizando durante el día y en unos minutos más en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Bien, 8:12, nos vamos a ir a otro tema para hablar de las consecuencias que ha dejado la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero en el Congreso y en particular con el foco puesto en una compañía que había generado mucho ruido en las últimas semanas. Hablamos de la empresa Pacific Blue, que finalmente va a desistir del cierre anunciado en el contexto de la negociación de esta ley de fraccionamiento. Revirtió la decisión de cierre de su planta en Talcahuano tras este acuerdo por la nueva cuota de merluza en la ley de pesca. Esto ocurrió ayer, el anuncio se confirmó el día de ayer y tiene hartos ribetes políticos que son interesantes, pero en lo concreto esto significa que se evita el cierre de la planta y con ello también de esa forma que miles de personas quedaran sin empleo, ya sea aquellas que trabajaban directamente con Pacific Blue o indirectamente con la compañía. De esta manera entonces el acuerdo que se logró respecto a la cuota de merluza en la ley de pesca permite que la compañía siga adelante. Ese es el mensaje al menos que ha enviado esta empresa. Los legisladores aprobaron finalmente una cuota que va a ser de alguna manera dinámica y que divide en partes iguales la distribución de la merluza, tanto para artesanales como para industriales. Vamos a escuchar algunas reacciones. La primera de la dirigente sindical de Pacific Blue, Luisa Zapata, refiriéndose al anuncio de continuidad de la compañía. Estuvimos muy nerviosos viendo la comisión, pero al final cuando ya tuvimos un buen desenlace, amanecimos más tranquilos y con la esperanza de seguir trabajando. Claro, tuvimos hartos viajes, tuvimos harta entrevista con autoridades, hicimos harto trabajo para que esto diera fruto y gracias a Dios dio buenos frutos. Ahí entonces estaba la visión de los dirigentes, nerviosos por supuesto. Habían generado presión política también para que la compañía pudiera continuar con sus operaciones y se consigue finalmente, después de que se aprobara esta distribución, 45% para la pesca artesanal, 55% para la industrial, pero decíamos que esta era una fijación dinámica, porque si la captura anual global autorizada de la pesquería es inferior a las 35.000 toneladas, en ese caso se respetan esas cuotas respectivas. En caso de que la autorización de captura fuera mayor a esos 35.000 toneladas y fracción, cada tonelada adicional será destinada al sector artesanal hasta que llegue al tope del 50%. Eso es lo que se ha fijado. Pero de todas maneras, más allá de esos tecnicismos, en lo concreto es que hay una repercusión favorable desde el punto de vista de las industriales sobre la continuidad operacional de estas empresas. Lo que plantea básicamente es que con esas cuotas
Pacific Blue estaría en condiciones de seguir operando. Vamos a escuchar a la gerente de sostenibilidad de Pacific Blue, Carla Pettinelli, también sobre este asunto. Esto nos permite tener certidumbre para el futuro de la empresa y con ello no tener que cerrar, ¿cierto?, como lo habíamos anunciado a fines de este año. Si bien nos hubiera gustado que se hubiera mantenido, ¿cierto?, el fraccionamiento actual, estamos de acuerdo con tener otro recurso, que en este caso es el besugo, y que se haya puesto el foco efectivamente en la recuperación de la merluza, lo que nos va a permitir tanto al sector artesanal como industrial tener una mayor cuota. Ha habido críticas en todo caso respecto a estas decisiones. Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, por ejemplo, ha planteado que aquí tiene que intervenir el presidente Gabriel Boric directamente con una ley, con un veto presidencial que permita bloquear la promulgación de esta normativa que ya está en recta final después de los acuerdos parlamentarios. Dice que acá se han traicionado algunos compromisos que había asumido el gobierno con el sector artesanal en particular y ha acusado directamente a Nicolás Grau, el ministro de Economía. Vamos a escuchar precisamente al secretario de Estado, quien se refirió ayer a la decisión que adoptó la empresa Pacific Blue. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares cuando uno cuantifica los recursos marinos que están pasando del sector industrial al sector artesanal en términos de cuotas de pesca. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares que va a permitir hacer una mejora sustantiva del sector artesanal en todo el país. Esto se expresa en 22 pesquerías, congrio, merluza, anchoveta, sardina. Esto tiene que ser refrendado en votaciones tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como también en el Senado. Bien, con esta información a la pausa, 8:17, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica M. Con 19, estamos de vuelta. Hacemos Agenda Económica, edición AM, y vamos a analizar el dato de IPC que conocimos hace algunos minutos. 0,2% fue el registro y la variación del índice de precios al consumidor. Conversamos de este tema con Priscila Robledo, economista jefa de Fintual. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida. Muy bien, Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, 0,2%, esto estaba dentro de lo que esperaba el mercado. No hay ninguna sorpresa mayor, ¿no, Priscila? Estaba dentro de lo que esperaba el mercado, dentro de lo que se esperaba en las tres encuestas, tanto en Bloomberg como en la encuesta que se le aplica a los economistas y a los operadores financieros. Y además, Sebastián, está muy dentro de lo que suele subir la inflación en los meses de mayo, que es alrededor de 0,2-0,3. Entonces, por ese lado, no vimos sorpresa. Esto, dentro de todo, siempre y cuando no veamos sorpresas, pero dentro de todo es positivo, porque lo que significa es que ya estamos viendo una estabilización después de los datos altos de inflación que veíamos ligados pues al ajuste tarifario, sí, claro, que sucedió a lo largo del año pasado, ¿no? Exacto, y que incluso llegó a repercutir también en parte en enero con un dato súper alto por sobre el 1%. Sobre eso te quería preguntar si es que eso es una buena señal si uno mira la película de mayo más la de abril también, donde hubo un 0,2%. ¿Estamos en un proceso de más estabilidad inflacionaria? Sí, correcto. Estamos en un proceso de más estabilidad. No está todo el trabajo listo porque seguimos estando por sobre la meta del central, que es de 3%. Pero es buena noticia en el sentido de que la inflación por ahora no se está viendo tan afectada por el shock tarifario, en el sentido de que no se están traspasando a muchos otros precios como uno podría haber sospechado cuando empezó el ajuste. Por ese lado es una buena noticia. Por otro lado, si bien la inflación ha permanecido alrededor de 5%, un poco por debajo de 5%, y ha costado bajarla, ya no vemos que esté subiendo tanto en mes a mes. Entonces uno puede pensar que de aquí al próximo año va a empezar a converger sostenidamente, gradual pero sostenidamente hacia la meta del central del 3%. De acuerdo. Priscila, viendo el detalle y el desglose de los productos, ¿hay algo que te llame la atención en particular o son más bien las variaciones propias de la época? Sí, mira, servicios en particular, servicios sigue
estando incómodamente alto. ¿Ok? Y este mes no fue la excepción. Si uno mira servicios, si lo compara año contra año, sigue estando alrededor del 7%, eso es alto. Y servicios es muy importante, Sebastián, porque elimina la parte más volátil de la inflación, que a veces es difícil de interpretar o que suelen los bancos centrales un poco limpiar eso porque a veces es considerado ruido. Entonces, el hecho de que la inflación de servicios ronde el 7% es incómodo y señala que no está el trabajo hecho, por supuesto. Y otra cosa, yo creo que ya más bien por el lado positivo, que destacar es que la inflación, otra parte de la inflación que ha estado levantando, ha estado empujando al alza la inflación, es la parte volátil precisamente. Y esto por el ajuste tarifario y por gasolinas, etcétera. Ahora ya estamos viendo también por ese lado un poco de estabilización, porque las bencinas, muchos de los que nos escuchan probablemente se dieron cuenta que han empezado a bajar. Entonces, por ese lado, es algo positivo que la parte más volátil, si bien, como decimos, suele, pues, como su nombre lo indica, ¿no? Ser difícil de interpretar o quizás no mandar mucha señal, pero es positivo que ya se empezó a estabilizar también. De acuerdo, y eso tiene que ver más bien con factores externos, ¿no? Sí, están muy ligados. Siempre la gasolina, la benzina de nuestro país está muy ligada al factor externo porque nosotros importamos la benzina. Claro, claro. Priscila, dentro de los productos y al momento de hablar de inflación, este es un tema bien relevante. Uno muy sensible es el de los alimentos, ¿no? Por el efecto que tiene dentro de los presupuestos familiares. ¿Qué ha ido pasando con ese ítem en particular? Claro, los alimentos en realidad no están más o menos en línea con el resto de la canasta. Los alimentos, en particular los volátiles, que es los que son más frescos, frutas y verduras, lo que uno encuentra en la feria, está alrededor de 4%. Y más o menos en línea, un poco más arriba de 4%, más o menos en línea con el resto de la inflación. También es un poco volátil esa parte, pero por suerte no es algo que estemos viendo que se dispare como si otras partes de la inflación. Priscila, respecto al escenario, si es que hacemos una proyección ya de aquí hacia fines de año, tú mencionabas que probablemente en los próximos meses y hacia el próximo año ya pudiera ir convergiendo la inflación acumulada a la meta del Banco Central en torno al 3%. ¿Crees que esto puede tener un efecto en la lectura que hace el Banco Central sobre la tasa de interés, por ejemplo? ¿Le da algo más de margen o todavía muy prematuro eso? Mira, si bien es buena noticia, el desarrollo es buena noticia en el sentido de que no hubo sorpresas, está dentro de las proyecciones del propio central. No, el central tampoco, sí, tanto este dato no sorprendió al mercado como tampoco al Banco Central. Está en línea con sus proyecciones. Entonces eso significa que pues el central va a tener más confianza de seguir sus propias estimaciones de tasa, y esas estimaciones de tasa, Sebastián, implican o tienen como implícita un par de recortes de tasa de interés, pero más bien hacia finales de año. Entonces uno no esperaría yo que se desvíe por este dato en particular por el hecho de que está dentro de sus proyecciones. O sea, no habría sorpresas en la tasa, por lo menos en los próximos meses. No las espero, no. De acuerdo. Priscila Robledo ha estado con nosotros, economista jefa de Fintual, para el análisis de este dato de IPC que conocimos esta mañana. Priscila, gracias por el contacto. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. 8:26, cerramos así Agenda Económica AM. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya comenzamos CNN Chile Radio en minutos con Carolina Orrejola. Que tengan un buen día.